Vamos a hablar sobre la perforación del riel de aluminio. Aquí lo vemos, es esta pieza que va a ir pegada sobre la base de madera que tiene por debajo. Aquí lo vemos un poco, aquí vemos la pieza de madera por debajo, que ya de haber estado instalada después de haber fijado la madera. Igual este riel se debe instalar una vez se haya pintado la base de madera. Como vemos es el riel por el cual el carro se desplazará, ¿sí? Llevará una rueda que se desplazará por la parte superior y otra por la lateral. Para estas perforaciones tenemos que tener en cuenta la instalación de la base anterior, o sea, la base de madera de riel, o sea, que es donde él va a ir, se va a soportar, para que los tornillos que le pondremos a este riel no vayan a coincidir con los otros, porque entonces no se podrán, se chocarán entre sí y no sostendrán el riel. Habrá un error ahí de instalación. Entonces vamos a desglosarlo, a verlo aparte, qué medidas debe tener para la perforación. Vemos que son dos piezas de ángulo. Este ángulo es ángulo de pulgada y media, que en total tiene como unos 38 milímetros por 38 milímetros. ¿Sí? Más o menos esas son las medidas. Y el calibre es más o menos de 3 milímetros. Hay que tener en cuenta que él debe ir una pieza del lado derecho y otra del lado izquierdo para que las perforaciones luego coincidan, no sea que nos queden luego las perforaciones por la parte de encima. Entonces tener en cuenta eso a la hora de instalarlo, a la hora de ir a perforarlo para que las perforaciones queden bien. Vemos que tiene en total 7 perforaciones, 2, 4, 6, 7. Las perforaciones de los extremos son todas exactamente igual. Entonces voy a empezar hablando sobre esa medida de perforación, la medida que vamos a perforar. Y la acercamos y vemos que está centrado a 1.9 centímetros, o sea, a unos 19 milímetros desde el borde inferior o desde el borde superior, ¿sí? Y a unos 3 centímetros desde este extremo, desde este borde. Como lo decía ahora, las 4 puntas de los rieles, o sea, de las 2 puntas de cada riel van exactamente igual, y en el otro riel exactamente igual. O sea, aquí irían a ser medidas a 3 centímetros desde el borde y a 19 milímetros o 1.9 centímetros. Como lo entiendan más fácil. El centro de esta rotación iría a eso. Y luego las otras, a partir de esta punta empezaremos a medir a 35.5, mediremos en total 5 perforaciones, sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Siempre debemos empezar de un lado e ir hacia el otro lado exactamente igual, para que no nos vaya a coincidir con las perforaciones que están por debajo. Entonces empezamos desde este lado y medimos hacia acá 35.5. Y al otro lado exactamente igual. Empezamos desde aquí y mediremos cada 35.5 la próxima perforación. Para la perforación es importante tener en cuenta de que vamos a instalar un tornillo que tiene un avellán, entonces debemos saber lo siguiente, que este tornillo entrará y debe quedar completamente a ras, ¿sí? Cogerá pues la madera donde se sostendrá. Entonces debemos saber que la perforación que haremos inicialmente es la igual para que el tornillo pase, pero luego tenemos que hacer un avellanado para que la cabeza
choque y no se vaya del todo y no quede soportando el riel, o sea que lo sostenga ahí. Entonces vamos a iniciar la perforación con una broca de 316. Esa será como la primera perforación que haremos, ¿sí? Haremos una perforación con 316 y la repetiremos en todas las marcas que hemos hecho, ¿sí? Y luego cambiaremos la broca por una broca de 516. Esta vez lo que haremos será perforar muy superficial, sin que se vaya a ir del todo, porque entonces no servirá, el tornillo no quedará cogiendo. Entonces tenemos que hacerlo con mucha calma. En lo posible para el avellanado, hacerlo en el taladro de árbol, que nos permite controlar mucho más la velocidad y controlar la profundidad. Entonces lo recomiendo no hacerlo con el taladro de mano como lo he estado mostrando en la animación.